Buenos días, un feliz santo sábado, mis amados hermanos. Un gusto estar aquí en la casa del Señor con el privilegio de trazar la palabra de Dios en esta mañana y poder estudiar un poquito un tema importante con respecto a las grandezas del Señor Jesucristo. En la mañana se leyó un texto importantísimo que tiene que ver vamos a leer de nuevo el texto y luego hacemos una oración. Efesios 3, del 9 al 11. Dice la cita: y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo en el verso 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Padre amado, al abrir tu palabra en este momento, queremos suplicar tu dirección. Úsanos como tu siervo, Señor, como tu instrumento en la proclamación del Evangelio, y que esta verdad cruce fronteras, toque corazones, quebrante vidas, porque es tu palabra la que hace eso. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Buenos días también a todos nuestros amigos que a través del Facebook y a través del YouTube nos están mirando. Este mensaje sube de hoy en adelante aquí en la iglesia al mundo entero. Se va a replicar en muchos lugares. Y es la manera como el Evangelio debe ser predicado, es decir, debe ser dado al mundo entero, porque ese es el trabajo del Señor. Vamos a leer una cita de Mateo capítulo 24, verso 14, lo que dice la Escritura, y también Apocalipsis 14, 6, dando cumplimiento a lo que dice la Escritura. Mateo 24, 14. Dice la cita: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tiempo de proclamar el último mensaje de misericordia es hoy, y debe llegar, como dice Apocalipsis 14, verso 6, dice la Escritura, debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis, queridos, está plagado de mensajes de esperanza. Dice el verso 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta mañana, queridos, vamos a analizar un poquito sobre el pacto eterno, el pacto que Dios hizo con su Hijo para salvar al hombre. ¿Cuándo lo hizo? En la eternidad pasada. ¿Por qué lo hizo? El hombre fue creado libre, sin que alguna vez fuese necesario de que muriera. Fue creado con propensiones libres y al bien, pero también en libertad de poder elegir lo erróneo, como pasó con un ángel en el cielo, con el comandante de las huestes celestiales, con Luzbel. También fue creado libre, sin que alguna vez fuese necesario de que muriera. Y sin embargo, decidió lo contrario al plan divino.
libre y voluntariamente decidió errar. Como el hombre en condición libre también libre y voluntariamente decidió errar. Así que cuando eso pasó, el plan de salvación entró en vigencia. Este plan que había estado oculto por los siglos de edades, pero que fue manifestado cuando el hombre cayó. Dice la Escritura en Génesis 3:15, por causa de la caída del hombre, el Señor estableció el plan, puso en ejecución de esta manera. Verso 15, Dios hablando, el Señor Jesús hablando con la serpiente, en este caso con Satanás, porque utilizó a un animal, al más hermoso del Edén, para engañar a la pareja. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es interesantísimo, porque el diablo se acaba de enterar en este momento, cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. El diablo se acaba de enterar en este momento, cuando Jesús habló, de que el hombre iba a ser fortalecido de alguna manera para luchar contra el poder del enemigo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es la iglesia. Entre tu simiente y la simiente de ella. En el hebreo dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que el Señor, Adán y Eva, ahora hablando con la serpiente, le da el primer mensaje del Evangelio eterno. El mensaje de la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente, pisándole la cabeza. En realidad Jesús toda su vida fue guiado por el Espíritu de Dios. Toda su vida fue victorioso. ¿Fue tentado cuando era niño? ¿Jesús? ¿Sí? ¿Fue tentado cuando era joven? ¿Adolescente? ¿Fue o no fue tentado cuando era joven y adolescente? Sí. ¿Y cuando era adulto? También. O sea que toda su vida fue tentado, como nosotros. Y fue victorioso. Y fue llevado a la cruz siendo inocente. La profecía decía que debía ser sacrificado como nuestro Salvador, siendo inocente. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. En Hebreos tenemos otra cita interesante. Vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos, con respecto a Jesús, porque vamos a hablar nosotros de las grandezas del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos dice lo siguiente con respecto a Jesús. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado solamente en el hambre, en el sueño, en el frío, en el calor, en el temor. ¿Así dice la Escritura? No, dice uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Esta palabra semejanza es homoiomati en el griego, igual que nosotros, de la misma manera. No había ventajas en él para ser tentado, porque tomó nuestra naturaleza. En esta naturaleza, como la nuestra, fue tentado y fue victorioso al pecado en la carne. Así que como fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, cuando dice sin pecado, no se refiere a que él era una naturaleza impecable,
No, sin pecado significa que Él en nuestra naturaleza no pecó. Fue tentado en todo y no pecó. Esa es la más grande noticia del Evangelio. Es la esperanza de victoria para el creyente. Porque Jesús, al ser perfectamente obediente a los mandamientos de Dios, y si aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, esa perfecta obediencia nos es imputada a nosotros. Nos es acreditada esa perfecta obediencia. Y somos hechos justos delante de Dios. Y nos capacita para vivir conforme a ese carácter perfecto del Señor Jesucristo. Porque separados de Él, por tanto, cuando nos acredita su justicia, nos acredita su carácter, nos acredita su perfecta obediencia, y separados de Él, aprendemos a vivir como Él vivió. Queridos, Dios hizo un pacto con Adán en el Génesis, ya lo habíamos leído. El pacto que fue hecho en la eternidad pasada con su Hijo. Este pacto es una promesa de salvación. Porque, queridos, Dios cuando creó este mundo, tuvo un propósito. Crear una raza santa, una raza maravillosa, para llenar el vacío que quedó en el cielo. Ese vacío, ¿quién lo dejó? La tercera parte de los ángeles que fueron echados. El propósito de Dios era crear esta raza santa en este mundo para llenar ese vacío, porque finalmente este planeta, este mundo, se va a convertir en el trono de Dios después del milenio. Va a ser la casa del Eterno, nuestra casa, es decir, y donde Dios mora es el cielo. Así que se cumple literalmente cuando dice que viviremos en el cielo por la eternidad, porque este mundo se convertirá en el cielo, en el centro del universo. ¡Qué maravilla! ¿No les parece eso una gran noticia? ¿Y yo quiero vivir ahí? ¿O usted no quiere vivir ahí? La promesa de Dios es esa. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo puedo, menos dejar de mentir, ¿así dice? No, lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice la Escritura, todo lo puede Cristo, Él todo lo puede, pero la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda victoria está garantizada con el poder de Cristo en cada uno de nosotros. Debe verse a Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando caminemos por la calle y nos vea la gente, que seamos consecuentes nuestras palabras con nuestros hechos. Hemos cometido errores en nuestra vida, muchos. Y el Señor pasa por alto nuestra ignorancia y perdona nuestros pecados y limpia nuestra vida con la sangre preciosa de Jesucristo. Y nos capacita para vivir conforme a su propósito, como siervos suyos, reflejando a Jesús en nuestra vida. Nuestro trato con los demás debe ser un trato amable, cariñoso, cortés, genuino, como lo hacía Jesús. No importa lo que crea esta persona, si no cree, no importa. Lo que importa es que en nosotros se refleje el carácter de Jesucristo. Crean, queridos, no habrá corazón humano en la tierra que se resista a Cristo reflejado en nuestra vida. No existirá ese corazón. Será tocado. Solo el enemigo es el que se resiste a eso. Y todo aquel que se resista al Señor Jesucristo, a su justicia, a su carácter, rechaza la misericordia de Dios y terminará pecando contra el Espíritu Santo. Y ese es el peor pecado de todos. El misterio oculto desde los tiempos eternos. Queridos hermanos, el libro de Efesios capítulo 3, versículo 8, nos dice que Pablo era el más pequeño de todos los santos. Santo es apartado para un servicio especial. Y él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Y sin embargo, Pablo escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento. 13. ¿Cómo fue utilizado por el Espíritu de Dios para proclamar la verdad del Evangelio el apóstol Pablo? Uno de mis deseos genuinos de mi corazón
además de abrazar a Jesús en la tierra nueva, de caminar con Él, uno de mis deseos es conversar con el apóstol Pablo. Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Pablo escribió bajo inspiración del Espíritu de Dios. Y la Escritura dice que solamente se puede estudiar y entender la Biblia bajo la misma inspiración que es el Espíritu Santo. Él es el que inspiró la Escritura. Yo he conocido muchos a través de mi vida, gente intelectual, inteligente, gente preparada, 3, 4 carreras profesionales, que han sido alumnos míos de la Biblia. He tenido el privilegio de enseñar Biblia a personas de un nivel académico muy elevado. Y sin embargo, algunos de ellos decían, ¿qué me puede enseñar la Escritura a mí? ¿Qué me puede enseñar la Biblia? Pero yo tengo conocimiento intelectual alto. La Biblia es un libro antiguo, un libro dejado de moda ya, pasado de moda. Un libro, algunos dicen que es anacrónico, yo no creo. La Biblia es el libro de la historia precisa y perfecta, registrando pasaje tras pasaje a través del tiempo con altísima precisión, porque está lleno de profecías y muchas de ellas de tiempo que establecen la precisión exacta de los eventos, cómo se cumplieron y cómo se cumplirán. Sin embargo, hay gente que considera que no vale la pena leer la Biblia. Y mis amados, yo les puedo decir que al estudiar la Escritura, concienzudamente, como dice el Señor, Isaías 28, 10 y 13 dice, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato. Es la manera de estudiar la Escritura. Cuando se estudia así bajo la acción del Espíritu de Dios, sus neuronas cerebrales, las que estaban dormidas por falta de ejercicio, empiezan a despertarse y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está entrando aquí en el cerebro? Está entrando el poder de Dios, la energía del Espíritu de Dios en su cerebro y empieza a despertar y se da cuenta que su cerebro va captando información de una manera como nunca antes la tenía y va aprendiendo cosas, porque la Escritura, al estudiarla, produce eso en su cerebro, abre su cerebro, expande su cerebro, de tal manera que puede estudiar. Y aquí le damos la gloria por eso al Señor, porque cuando estemos en el reino de los cielos eternamente, este cerebro funcionará al 100%. ¿Sabe lo que es eso? Hoy dicen que apenas el más grande pensador o intelectual o genio, tal vez le llegue a funcionar, yo digo un 20%, y muchos dicen que eso es demasiado. Pero hermanos, ¿sabe lo que es funcionar? Adán cuando fue creado, su cerebro funcionaba al 100%. Y cuando comió del árbol de la vida, porque comía del árbol de la vida cuando estaba en el paraíso, antes del pecado, por esa razón vivió casi 1000 años, por la energía vital de esa fruta. Imagínense su cerebro. Yo quiero tener, hermana Juárez, en una de sus citas, dice que alcanzaremos conocimientos nunca alcanzados, educación que jamás nos pudiésemos imaginar. ¿Y sabe qué ella dice de la educación superior? ¿Cuál es la verdadera educación superior? Ella dice, el estudio de la palabra de Dios. Entonces su cerebro se va a cultivar y se capacita para aprender muchas cosas. No va a tener temor de aprender. Es más, va a tener la capacidad de discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene, y se va a enriquecer. Pero la mayor riqueza que el hombre puede tener cuando estudia la palabra de Dios es reflejar en su vida el carácter de Jesucristo. Su bondad, su paciencia, su misericordia, su piedad, su trato con los demás, el amor genuino, el ágape de Dios puesto en el corazón. No hay resentimiento en él, no hay enojo. ¿Tenía la razón para enojarse Jesús, sí o no? Mucho. ¿Tenía razón para molestarse con la gente? Demasiado. Y sin embargo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y un hombre en la tierra dijo las mismas palabras. Era Esteban, antes de morir.
dijo lo mismo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que significa eso? Es el tener el amor genuino, el agape en el corazón por los demás. Eso hizo Jesús por nosotros. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27 nos habla también de estas riquezas inescrutables, escondidas desde los siglos y edades, pero que ahora fueron reveladas. Pablo dice en el verso 25 que fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, está hablando con los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Usted está anunciando cumplidamente la palabra de Dios, hermano amado? Es hora de hacerlo, cumplidamente. La palabra de Dios, como Dios le quiere guiar. Dios tiene un propósito en su vida. Cuando Jesús se preparaba día a día para proclamar el Evangelio, esta cita que les voy a decir está en la página 179 del Deseo a todas las gentes. Y dice el hermano White que Jesús no hacía planes para sí. El Padre le decía los planes de cada día. Y Jesús cumplía al pie de la letra el plan de su Padre de cada día. Por eso él decía algunas veces, aún no ha llegado mi hora. Y al final de su vida terminó diciendo, ha llegado la hora. Cada plan del Padre estaba establecido en la vida de Jesús. Pero el hermano Juan dice lo siguiente. Dice, de la misma manera, Dios quiere que en nuestra vida se cumpla el propósito del Padre día a día. Dios tiene un propósito con nosotros, planificado día a día. ¿Quiere entrar en esos planes? Entonces, dije que la palabra de Dios se convierte en su guía. Dice el verso 26 en Colosenses 1, que Pablo fue llamado a predicar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál es este misterio? Hay muchas cosas en este misterio, las grandes riquezas de Jesucristo. Era el pacto entre el Padre y el Hijo, hecho para salvar al hombre. Y una de esas cosas en ese misterio y esa riqueza es que Jesús tenía que venir a nacer como un ser humano común y corriente como nosotros. Ni siquiera tendría los poderes de los ángeles. Había dejado todo en el cielo. ¿Quieren saber eso? Vamos a ver. En Filipenses capítulo 2, es la cita que nos dice cómo Jesús se despojó de todo lo que tenía. Filipenses capítulo 2, verso 5. Qué interesante lo que dice la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El término sentir en el griego es la mente. Haya también la mente que hubo en Cristo Jesús en vosotros, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. El término despojó en griego es la palabra kenosis. Se vació de lo que tenía. ¿Qué es lo que dejó en el cielo? Su honor, su gloria, sus poderes. Aunque era Dios, el diablo le tentó en el desierto para que hiciera un milagro, ¿se acuerdan? Si es que eres el Hijo de Dios, me parece que tú no eres, porque tu apariencia me dice que eres otro, que eres otra cosa. Pero si es que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Hermana White, en el libro Deseo a todas las gentes, menciona sobre este pasaje y dice que el diablo se le presentó a Jesús como un ángel de luz. Jesús había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, tenía hambre. ¿Cómo se sale del ayuno? Con el desayuno. Y Jesús tenía hambre. Y el diablo
vestido, disfrazado de ángel de luz, le tienta y le dice, se me ha dicho que hay un ángel que fue echado del cielo y tu apariencia me hace pensar que tú eres de ese ángel. Miren el atrevimiento del diablo hablando con Jesús, endosando su culpa al Señor Jesucristo, el pecado de él al Señor Jesucristo, manipulando la parte emocional. Pero si es que tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quería motivar a Jesús para que utilizara sus poderes divinos. Pero él había, en el plan eterno con el Padre, en el pasado, en la eternidad pasada, él había decidido despojarse de sus poderes, no utilizarlos en la naturaleza humana, aunque era Dios. Porque Dios es el que se hizo hombre. Y no los utilizó. Y cuando los poderes de Jesús eran utilizados, él no lo hizo, sino que el Padre utilizó al Hijo. Por eso cuando una mujer le tocó, que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? Todo el mundo le tocaba a Jesús, él caminaba y la gente ahí, muchedumbres, le tocaban. Y Jesús de repente se planta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Señor, todo el mundo te toca. No, este toque es diferente. La hermana Juárez le conoce en el Espíritu decía como el toque de la fe. Este toque es diferente, porque de mí ha salido poder. El poder de Dios a través del Hijo, actuando, curando a una mujer que tenía flujo de sangre durante mucho tiempo. Él no utilizaba su poder para sanar, era el Padre el que utilizaba. Por eso dice el Señor Jesucristo, que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La grandeza de Jesús era maravillosa, cómo Él se había humillado a tal manera que dependía de su Padre. Sigamos con Filipenses 2. Dice, y estando en la condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El término siervo, ¿quién se volvió siervo al inicio por causa del pecado? Adán se volvió esclavo, siervo del enemigo. Y el diablo cuando le tentaba a Jesús dijo, todo lo que tengo yo, porque a mí me ha sido dado, yo te lo puedo dar si postrado me adoras. A mí me ha sido entregado. Y por eso él se presentaba en los concilios celestiales como representante de este mundo. En Job leemos que dice, en el concilio celestial, Dios le pregunta a la Satanás, ¿de dónde vienes tú? Es decir, ¿a quién representas? Y él le dice olímpicamente, a la tierra, porque vengo rodeándola y me vengo a presentar aquí. Y el Señor le dice, ¿y cómo no has considerado a mi siervo Job? Que es varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Aunque el gran representante nuestro era Adán, pero como vivió en pecado, el diablo usurpó ese trono. Pero Job, en el tiempo de esos concilios eternos, Dios si quería les llevaba como su representante nuestro. Así que tuvo que venir Jesús a redimir no solo al hombre, queridos, sino que la tierra misma clama con dolores de parto, así dice la Escritura, ¿no es cierto? Vino a redimir también este planeta. Y cuando murió en la cruz, está en Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer esa cita, de las grandezas de Jesús, las maravillas de Jesús. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando Jesús murió en la cruz. Dice el Espíritu decía que la victoria fue garantizada y sellada con la muerte y resurrección de Jesucristo, porque había vencido al pecado en la carne.
y ha venido la salvación. Y fue lanzado fuera, dice el gran enemigo. ¿Cuántas veces fue lanzado fuera el diablo? 2 veces. La primera cuando pecó en el cielo, ¿se acuerdan? Fue echado. Eso ustedes lo pueden estudiar y leer en Ezequiel 28 del verso 15 en adelante. Fue echado. Y se convirtió en el acusador de nuestros hermanos, de nosotros, todo el tiempo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la duda que había quedado en el cielo por causa del engaño del maligno, porque él en el cielo cometió el pecado de calumnia, de envidia, de orgullo, de codicia. Pero cuando hablaba de calumnia, él decía a los ángeles, ¿qué les parece si cambiamos nosotros la estructura de este gobierno? Podemos mejorarla. Y sembraba eso en los ángeles. Y luego iba donde el Padre le decía, mira Señor, ¿sabes que hay un malestar en los ángeles? Están un poco inquietos con respecto a tu gobierno. ¿Cómo se llama eso? En el término popular dice, lleva y trae. Por eso en Ezequiel 28, 16 dice, por causa de tus contrataciones, el término hebreo es por tus negocios comerciales o por tus calumnias. Amados, es preferible decirle al Señor, úsame en este tiempo para proclamar tu verdad y decide tú mi vida, Señor, lo que va a pasar. Que yo no piense en eso. Pero es preferible morir antes que pecar. Así dice la Escritura. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado en el cielo. Pero no seguiremos pecando hasta cuando Cristo venga. El abogado va a salir del santuario en poco tiempo. Y van a ser registradas en ese libro, en el libro de la vida, los nombres de todos aquellos que serán vencedores y que han vencido. Y serán borrados los nombres de todos aquellos que dijeron que eran vencedores, pero fracasaron. ¿Dónde quiere su nombre usted? ¿En el libro de la vida registrado o en el libro de pecados? Las grandiosidades, las maravillas del Señor Jesucristo son estas. Dice en la palabra de Dios que Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y Abraham recibió el Evangelio eterno, sí o no? Sí recibió el Evangelio eterno. Dios le dijo a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, pueden leer, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Vivía, en otras palabras, en Babilonia. De ahí salió. Y yo haré de ti una gran nación. Y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Y le dice Dios que a ti te daré esta tierra en la que moras. Pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Vamos a ver en el capítulo 15 de Éxodo, de Génesis, de Génesis 15. ¿Qué hizo Abraham? Verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso hizo Abraham. Dios le promete, en el verso 5 dice, les llevó afuera y hizo ver las estrellas del cielo. Y le dijo, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas y les puedes contar. Alguna vez quise yo ponerme a contar las estrellas. Me hice bolas.
Es imposible contar las estrellas. Trillones de trillones que no alcanzan los números en la mente. Pero cuando estemos con el cerebro funcionando al 100%, no habrá cifra que no podamos dominar. Todas las dominaremos. Conoceremos cosas que nunca siquiera nos imaginamos. Entonces dice aquí, le llevó y le hizo ver el cielo. Cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y le fue, a Jehová dice, y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Querido, la promesa, el pacto de Dios, el término pacto en el griego no es un convenio de Dios con el hombre. La palabra pacto en el griego significa testamento. En otras palabras, lo que Dios nos quiere dar en herencia. Y para que el testamento se vuelva efectivo, ¿qué debe pasar con el testador? Debe morir, pues. Porque el testamento se hace efectivo con la muerte del testador. Así que la herencia se nos hizo práctica cuando Jesús murió. Somos herederos y coherederos con Él. Pero viva como el heredero que Dios quiere que sea. Porque Dios no va a dar su herencia a un impío. No puede. Dios tiene que dar su herencia al que refleje en su vida el carácter de su Hijo. Entonces dice, mi hijo eres tú, como lo dice el Señor Jesucristo. No podemos ser hijos de Dios y vivir siendo panas del diablo. No, pues no se puede. O somos hijos de Dios o somos panas del diablo. No existe un término medio. Queridos, la neutralidad en las cosas del Evangelio, dice el hermano White, que es la mayor demostración de hostilidad contra Dios. Tenemos que tomar una decisión. La decisión es, o decido servir a mi Señor con todo lo que tengo, para gloria de su santo nombre, no importa las consecuencias, déjenle a Él las consecuencias, Él sabrá cómo resuelve el asunto. Porque total, si morimos, es la muerte natural, heredada por causa del pecado, evidentemente, la muerte natural, de la cual el Señor dice que nos levantaremos para gloria, pero que no muramos la muerte eterna, porque esa levantaremos para perdición y seremos consumidos en el lago de fuego. Hermanos amados, Dios quiere que en nuestras vidas se refleje el carácter de Jesús. Así que el pacto con Abraham fue ese. Y él le creyó. Pero la esposa no creyó. La esposa le dice, ayudemos a Dios. Total, él ya nos prometió un hijo, ¿no es cierto? Ayudemos a Dios. Pero la esposa, ¿qué era? Era estéril. La esterilidad desde el nacimiento. ¿Qué posibilidad hay de tener un hijo? Cero. Cuando conversé con mi hijo, que él es médico, le pregunté sobre esto. ¿Cuál es la posibilidad de que una mujer estéril de nacimiento tenga un hijo? Papi me dijo, es cero. Y si Dios interviene y hace que ese útero, pone un nuevo útero, pone toda la corriente necesaria, anatómica, biológica, fisiológica, para que ese vientre sea alimentado y estimulado, de tal manera que una mujer de 90 años, su vientre como de una de 18, sea rejuvenecido y renovado. Y al viejo de 100 años, que era Abraham, le dice, de aquí a un año
yo voy a volver y Sara tendrá un hijo. Ella dice, pero ¿cómo? Ya se me pasaron la costumbre de las mujeres, soy vieja. El término no se sienta mal cuando se dice la palabra viejo. En hebreo y en griego, ese es el término correcto, viejo. Y entonces, y dice, y mi esposo que también ya es viejo, ¿acaso a esta edad tendré deleite? Y se ríe, ¿no? Y por haberse reído, ese es el nombre que le dio a su hijo. Risa, Isaac, risa, Isaac, eso significa. Entonces Abraham tenía que hacer su trabajo, ¿cuál era? Dormir con su esposa, pues. Ese era el trabajo. Y su esposa concibió. Porque Abraham sí creyó en Dios, ella no creyó, y sin embargo él le creyó a su esposa anteriormente, 16 años atrás, y tuvo un problema, porque la esposa le dice, mira, yo soy estéril y acércate a mi sierva. Y Abraham, como esposo obediente, se acercó a la sierva. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos a ver en Gálatas qué pasó con este problema grave. Dios no dejó eso sin registrar en su palabra. Es historia. Y en Gálatas, por alguna razón, Pablo escribe esto. Gálatas capítulo 4. Esta es una de las citas más complejas de estudiar y de entender en la palabra de Dios. Versículo 21 en adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley, porque cuando Gálatas estaba predicando a los cuando Pablo estaba predicando a los Gálatas, los maestros judaizantes se metieron en Galacia y querían introducir la ley ceremonial y todas las prácticas, mezclarla con la fe. Y aquí es donde protestantes, todo el tipo de creyentes se confunde con esto. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Miren, Pablo cómo traslada este asunto. Tuvo 2 hijos. Y dice, el uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. El pacto de Dios era en base a la promesa. Y Sara quiso ayudar a Dios a tener un hijo por la carne. Esto significa por las obras de la ley, por las obras personales, y dejar de lado a Dios para que no actúe. Entonces Pablo dice así, por lo cual esta es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Esto a muchos les puede confundir. Hay 2 pactos, en realidad hay uno solo. El pacto de Jehová, el pacto de Dios con su Hijo. Pero Pablo llama a los 2 pactos porque uno de ellos es un pacto fallido, pacto falso. Y vamos a ver por qué. Yo no puedo quedar predicando hasta las 5 de la tarde, pero hay que tener misericordia de los hermanos. Yo pienso que unos 15 minutos más me toleran, estamos terminando el tema. Y dice, estas mujeres son los 2 pactos, pues el uno proviene del monte Sinaí, y el otro, del cual dice, da hijos de esclavitud, este es Agar. Proviene del monte Sinaí, da hijos de esclavitud, ese es Agar. Y el otro dice, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es libre o es esclava?
es libre. ¿Cuál es nuestra ciudad? ¿La Jerusalén de aquí o la Jerusalén de allá? Queridos, y aquí muchos se confunden, porque cuando estudian este tema, si Agar era símbolo del Sinaí, ¿qué es lo que dio Dios en el Sinaí? La ley de Dios. Y la ley es santa, justa y buena. Es el trasunto del carácter de Dios. Es espiritual porque la escribió el dedo de Dios. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo, lo dice el Señor Jesucristo. Por eso es espiritual. Y es eterna. La ley no tiene el problema, la ley no tiene la culpa. Sino que el pueblo de Israel cometió un fallo grave. Y vamos a ver en qué consiste ese fallo. Vamos a Éxodo capítulo 19 para entender lo que dice Pablo entre Agar, que es símbolo de la Jerusalén de la tierra, y Sara es símbolo de la Jerusalén del cielo. Son los dos pactos. Dice en Éxodo capítulo 19, estoy haciendo un resumen de todo un seminario de los pactos que dura un mes, en una hora. Éxodo capítulo 19, miren lo interesante de esto. Y esto justo es antes de que Dios mencionara los mandamientos, hablara los mandamientos y escribiera el Espíritu Santo en el Sinaí. Dios había establecido algunas normas. Dice Israel en el Sinaí. En el verso 8, dice el Señor, qué interesante, ¿no? En el verso 6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Lo que Dios quería. Gente apartada para la obra del Evangelio. No está hablando de la tribu de Leví. Está hablando de todo el pueblo como gente santa y reino de sacerdotes. Vino, el verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. A eso se le conoce como el pacto viejo. Porque el pueblo dice, mira, Moisés, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No hay problema. Dios nos pide, haremos. Una promesa que el pueblo hace. ¿Cumplió el pueblo? No cumplió. Escuchó los mandamientos en el Sinaí. ¿Saben lo que hizo Dios en el Sinaí, queridos? Escuchen. Esto lo estudié en el Espíritu de Profecía. Es interesantísima la explicación. La hermana Juárez recibió el don de explicar las profecías. No de extrapolar eventos para el futuro, de explicar las profecías. Una mujer de tercer grado de estudios, pero llena del Espíritu de Dios. Cuando empezó a escribir tenía faltas de ortografía, mala caligrafía, y a medida que avanzaba llegó a tener una prosa literaria que ningún hombre en la tierra la tiene, es extraordinario. Todo guiada por el Espíritu de Dios. Entonces ella dice que cuando Dios dio la ley en el Sinaí, cuando Dios hablaba la ley y el Espíritu Santo escribía, Él ordenó que todos los ángeles sobre el pueblo de Israel en el Sinaí formaran un templo viviente que cubriera al pueblo de Israel. Todos los ángeles formaron un templo viviente sobre el pueblo, porque Él no quería que nadie pudiese malinterpretar la santa ley de Dios.
ni que el enemigo tuviese la posibilidad de hacerlo. Y por eso le escribió en tablas de piedra, al revés y al derecho, de tal manera que nadie pudiese quitar. Pero el pacto del pueblo fue fallado, porque prometieron hacer lo que ellos dijeron y no hicieron lo que ellos prometieron. Por eso se conoce como el pacto viejo. Entonces Dios dice, haré algo en honor a mi santo nombre, porque mi santo nombre fue ultrajado por ustedes, dice el Señor. Está en el libro de Ezequiel 33 y 36. Por honor a mi santo nombre, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que anden en mis estatutos y los pongáis por obra. ¿Quién hace la promesa? No nosotros. Es por eso que separados de Cristo, nada podemos hacer. Porque al tener a Cristo en nosotros, se cumple lo que Jesús dijo de nosotros y de Él en el libro de Salmos 40, verso 8. Esto se cumple en Cristo y se cumple en nosotros. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto escribió el rey David 1000 años antes de que naciera Cristo. Pero él lo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, son las palabras de Jesús en David. La promesa de Jesús al venir a la tierra. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De tal manera que usted al aceptar a Jesús como Salvador personal, queda aceptado en su corazón también su ley, su carácter. Entonces usted va a hacer lo que a Dios le agrada, porque Jesús no puede inducir a nadie a pecar, porque Él es enemigo del pecado. Y el Espíritu Santo no es un ministro de pecado tampoco. El Espíritu de Dios ha venido para llevarnos a nosotros a la obediencia, pero sin Cristo nada podemos hacer. No nos olvidemos de eso jamás. Acepte a Jesús en su corazón, en sus entrañas, en su vida. Deje que Él hable a través de usted. Los pensamientos, como decía Filipenses 2:5, deben ser los nuestros, los pensamientos de Jesús. Así que ese pacto de los hombres fue quebrado, fallado. Y Dios dijo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel o con la casa de Judá. Volvió a ser con los hebreos, ¿eh? Eso está en Hebreos, capítulo 8, capítulo 10. Volvió a hacer un pacto. ¿Y en qué consiste el pacto? Vamos a ver el último texto. Hebreos, capítulo 8. Como hablaba del pacto viejo, dice en el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El defecto no estaba en la ley de Dios, estaba en la promesa del hombre. Pero el protestantismo cree que había defecto, porque ellos decían que en el Antiguo Testamento, hasta ahora eso se llama la dispensación, la doctrina de la o el dispensacionalismo. Ellos enseñan que antes de Jesús, los judíos se salvaban por obedecer la ley. Y después de Jesús, los gentiles nos salvamos por la fe en Jesús. Pero si se salvaban por obedecer la ley, ¿qué sentido había cambiarla? No tiene ningún sentido. Entonces, ahí hay un problema. Están entendiendo mal el asunto. Nadie se salvaba en el Antiguo Testamento por obedecer la ley. Se salvaba por la fe. Y la fe produce obrar. La fe produce la obediencia. La fe genuina. Por eso dice en el capítulo 11 de Hebreos, la fe de todos los que están ahí descritos. Dice la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. La fe de todos. Cristo en ellos la esperanza de gloria. Mis hermanos, dice la Escritura en el verso 8 de Hebreos, capítulo 8, porque reprendiéndolo dice así, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Solo que este nuevo pacto era el pacto antiguo hecho
en la eternidad. La palabra pacto aquí no es un convenio, es la palabra testamento. En otras palabras, esa palabra es la palabra dieseke, que es en griego, significa testamento. Dios da el testamento, Dios da la promesa y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ellos quebrantaron su promesa. Por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quién hace esa promesa? ¿Quiere, hermano amado, usted que Dios escriba su pacto en su corazón, en su mente? No deje a Jesús del lado de su vida. Incluya a Jesús en su vida, sus planes. Camine con Jesús, coma con Jesús, duerma con Jesús, báñese con Jesús. Todo lo que haga, hágalo con Jesús, cante con Jesús. No pelee con nadie porque Jesús no pelea con nadie. Ame como Jesús amó. Viva como Jesús vivió. Trate a los demás como Jesús trató. Y entonces su nombre será registrado en el libro de la vida. Entonces Jesús vendrá para llevarlo a usted, porque usted ha sido un fiel representante de su justicia en la tierra y un espejo claro en el cual se reflejó el carácter de Jesús. Amados hermanos, que Dios les bendiga.